Señor, mi padre tenía esa marca. La mesera lo dijo al billonario y todo cambió. Bienvenidos a Cuentos de Conquista, donde las historias revelan verdades que el mundo olvidó. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más poderosas que hemos contado. La sala resplandecía de lujo. Candelabros de cristal suspendidos desde un techo de mármol proyectaban una luz cálida sobre las mesas cubiertas con manteles de lino blanco y copas finas de vino. Era una noche de gala en el Hotel Belmont, uno de los más exclusivos de la ciudad, y la atmósfera olía a poder, perfume caro y secretos. Camila llevaba horas sirviendo platos sin que nadie la mirara a los ojos. Su uniforme blanco y negro estaba impecable, su moño bien apretado, su sonrisa neutral como le habían enseñado. Pero esa noche no era como las demás. Desde el momento en que entró en el salón, algo dentro de ella se agitaba como una alarma sorda. Y no sabía por qué, hasta que lo vio. Mesa 12. Un hombre de cabello gris y presencia imponente alzaba su copa mientras todos reían a su alrededor. Traje azul oscuro hecho a medida, reloj de oro, postura de alguien acostumbrado a que el mundo girara a su favor. Su nombre estaba en el programa del evento. Eduardo Salvatierra, presidente de la Fundación Cumbre, empresario, benefactor, rostro de múltiples campañas de poder. Pero Camila no vio todo eso al principio. Lo que vio fue su muñeca izquierda cuando levantó el tenedor. Y entonces el mundo se detuvo. Ahí estaba. Una marca de nacimiento en forma de media luna. Justo como la que su madre siempre describía. Justo como la que su madre le había dicho que nunca debía olvidar. Sus pasos la guiaron sin pensar. La jarra de agua en su mano parecía flotar. Su corazón retumbaba con cada paso hacia la mesa. Nadie en su entorno entendía por qué la mesera había cambiado de rumbo. Solo ella sabía lo que estaba haciendo. Camila se detuvo junto a él. Eduardo apenas notó su presencia al principio, ocupado en una conversación superficial sobre inversiones en infraestructura. Pero cuando ella colocó la jarra sobre la mesa y con manos temblorosas tomó con suavidad su muñeca para verla más de cerca, todos callaron. «Disculpe», dijo Camila, su voz apenas un susurro. «Señor, mi padre tenía exactamente la misma marca de nacimiento. Justo ahí». El silencio fue absoluto. Las risas se apagaron. El tenedor quedó suspendido en el aire. La mujer del vestido verde lima entrecerró los ojos. El hombre del esmoquín a su derecha frunció el ceño. Pero Eduardo Salvatierra no reaccionó de inmediato. Solo bajó lentamente la mirada hacia su propia muñeca. Y por primera vez en mucho tiempo, se congeló. La marca, una mancha rojiza en forma de luna menguante, había estado allí toda su vida. Algo tan insignificante, tan inofensivo. Algo que había olvidado por completo, hasta ahora. Los ojos de Camila brillaban con una mezcla de esperanza y pavor. No era una acusación. Era una verdad empujando desde el fondo de los años. Era un nombre sin dueño, una historia incompleta. Eduardo tragó saliva. Por dentro, su mente comenzó a correr, pero por fuera permanecía inmóvil. Las voces en su cabeza gritaban nombres que no había pensado en décadas. Rosa, Sur, 2002. La joven artista de mirada dulce y risa de campana. ¿Podía ser? La asistente personal de Eduardo, sentada a su lado, intentó intervenir, pero él levantó una mano, sin despegar los ojos de la joven. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó, con voz baja, casi quebrada.
Camila tardó en responder. Sabía que al decirlo, todo cambiaría. Lo dijo igual. Rosa Elena Durán. El impacto fue instantáneo. Eduardo se echó hacia atrás en la silla, como si el nombre fuera una bofetada. Una de las invitadas dejó caer su copa. El salón entero contenía el aliento. Camila soltó su mano y dio un paso atrás, como si acabara de encender una bomba sin saberlo. «Perdón», murmuró ella, con un nudo en la garganta. No quería incomodarlo, solo... Mi madre me dijo que si alguna vez veía una marca como esa, debía recordar. Y con eso, dio media vuelta y se alejó rumbo a la cocina. No corrió, pero cada paso era más difícil que el anterior. Sabía que la estaban mirando, sabía que acababa de desenterrar algo que había estado sepultado por 20 años. Eduardo no volvió a comer esa noche. Solo se quedó mirando su muñeca, como si viera un fantasma en forma de media luna. Detrás de la puerta vaivén de la cocina, Camila apoyó ambas manos sobre la mesa de acero inoxidable y respiró hondo. El ruido de las ollas, el vapor de los hornos y los gritos de los cocineros parecían tan lejanos como un recuerdo. Su mente seguía atrapada en esa mesa, en ese hombre, en esa marca. Sentía que acababa de abrir una puerta para la cual no tenía llave, ni mapa, ni defensa. Pero ya no podía cerrarla. «¿Estás bien?», preguntó una compañera, pasando con una bandeja de postres. Camila asintió sin hablar, pero no estaba bien. Su corazón latía como un tambor de guerra. Tenía que salir de allí. No podía seguir sirviendo mesas como si nada hubiera pasado. Pidió permiso para salir temprano. Mintió. Dijo que se sentía mal. Nadie discutió. La mirada en sus ojos decía todo. Esa noche, en su pequeño departamento, Camila se sentó frente al espejo del baño. Pegado en una esquina, como siempre, estaba el retrato descolorido de su madre. Rosa Elena, 21 años, con el cabello suelto y la mirada decidida, sosteniéndola en brazos. Debajo de la foto, una nota garabateada a mano. Si algún día ves la marca, recuerda que no estás sola. Camila tocó el borde de la imagen. «Lo vi, mamá», susurró. «Lo encontré». Pero, ¿qué había encontrado realmente? ¿Un hombre que nunca supo que ella existía? ¿O uno que sí lo sabía y eligió olvidarla? En otro punto de la ciudad, Eduardo Salvatierra no había regresado a su penthouse. Había dado vueltas por el parque en su auto, con vidrios oscuros, sin rumbo, como si huyera de un pasado que ya no podía ignorar. Esa marca, ese nombre, Rosa Elena. Hacía más de 20 años. Ella era artista, no de galería, sino de callejón. Pintaba murales en los barrios olvidados, con colores tan intensos que hacían llorar a los muros. Él era joven, ambicioso, heredero de un apellido y de una carga que no había elegido. Se conocieron en un acto benéfico organizado por su fundación. Ella estaba pintando el fondo de un escenario improvisado. Eduardo se ofreció a ayudarle a cargar los botes de pintura. No estaba previsto, tampoco lo que ocurrió después. Durante meses se vieron en secreto. Él la admiraba. Ella no se doblegaba. Él hablaba de proyectos. Ella hablaba de sueños. Él planeaba imperios. Ella dibujaba alas, pero su padre se enteró, y la historia se torció como un árbol sin sol. Un artista de barrio, con apellido sin linaje, le dijo su padre, enfurecido. ¿Piensas destruir tu carrera por una mujer que pinta paredes? Eduardo no peleó, no insistió, no eligió. Solo se fue. La última vez que vio a Rosa Elena fue en una estación de tren, bajo una lluvia fina. Ella no lloró. Solo lo miró con decepción. ¿No tienes nada más que decirme?, preguntó ella. Él calló. Entonces,
No digas nada, porque tus silencios gritan más fuerte que tus palabras. Y desapareció. Eduardo regresó a su estudio, un lugar que no pisaba hacía años. En la penumbra, encendió una lámpara vieja sobre su escritorio de madera oscura. Abrió una de las gavetas del fondo y, tras hurgar entre papeles olvidados, encontró lo que buscaba: una carta. El sobre estaba amarillento. Nunca lo había abierto. Lo recibió meses después de aquella despedida. Reconoció la letra al instante. Rosa Elena Durán. Lo había guardado sin leer, porque leerla habría sido asumir que falló, y él no era un hombre que admitía fallas. Hasta ahora. Rasgó el sobre con manos temblorosas, y al desplegar la hoja, su mundo se quebró. Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo esperar que vuelvas. Pero si algún día encuentras a una joven con mis ojos y tu marca en la muñeca, escúchala. No huyas. Ella no busca tu apellido, solo la verdad. R. Eduardo dejó caer la carta sobre el escritorio. Se apoyó en el respaldo y miró el techo por largos minutos, mientras algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, empezaba a romperse desde adentro. No había marcha atrás. La verdad ya estaba en marcha. Y esa joven, esa mesera, esa hija, lo sabía. La mañana siguiente fue inusualmente gris. El cielo cubierto por nubes pesadas parecía arrastrar con él el peso de los recuerdos. Camila se despertó temprano, aunque apenas había dormido. Soñó con pasillos interminables, con puertas que se cerraban en su cara y con la marca en la muñeca del hombre que no podía quitarse de la mente. Encendió su vieja cafetera, se puso un suéter de lana y abrió la ventana. La brisa fría la estremeció, pero también la despejó. Tenía que saber más. A lo largo de los años, su madre había guardado pocas cosas, pero en una caja de madera, escondida en el fondo del armario, Camila recordaba haber visto sobres, fotos y algunos papeles que nunca entendió del todo. Los había hojeado una vez, cuando era niña. Rosa Elena los había recuperado de inmediato, diciendo que no eran importantes. Ahora esos papeles eran todo lo que tenía. Sentada en el suelo del cuarto, sacó la caja y la abrió con manos cuidadosas. Ahí estaban, fotos en blanco y negro de su madre pintando murales, recortes de periódicos con titulares sobre proyectos comunitarios, una carta sin enviar y una libreta vieja. Camila abrió la carta. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa, pero firme. Eduardo, no busco tu dinero, ni tus disculpas. Solo quiero que sepas que ella existe, que es fuerte, que tiene tus manos y mi terquedad. Le contaré que su padre fue alguien que no supo quedarse, pero que quizás algún día, si la vida lo permite, tendrá el valor de mirar atrás. No quiero que crezca con odio. Quiero que crezca con dignidad. Si algún día la ves, no la ignores. Rosa. Camila cerró los ojos. La carta nunca había sido enviada. No tenía sello, ni fecha. Solo las palabras de una madre que esperaba que algún día la verdad encontrara su camino. Y ahora parecía que ese día había llegado. Al otro lado de la ciudad, Eduardo no fue a su oficina. Canceló reuniones, rechazó entrevistas y ordenó que no lo molestaran. Se había encerrado en su estudio, rodeado de recortes viejos, notas de prensa y fotos del pasado. En la pared colgaba un cuadro que nunca había retirado. Una pintura abstracta con trazos intensos, firmada en una esquina con una simple RD. Nunca había dicho a nadie de dónde venía. Pero ahora no podía dejar de mirarla. Recordaba la última vez que la vio pintar. Tenía las manos manchadas de azul y el cabello recogido en un moño desordenado. Cantaba bajito mientras cubría de color una pared desmoronada
en un barrio olvidado. Esa era Rosa Elena. Y ahora, su hija estaba aquí, en la misma ciudad, con sus mismos ojos, con su voz. El remordimiento era un huésped silencioso, pero persistente. Eduardo, por primera vez en años, se sentía pequeño, no como empresario, como hombre. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en una década. Teo. Presente, señor, respondió una voz grave al otro lado. Necesito un favor, discreto y rápido. Usted dirá. Una joven llamada Camila Durán. Trabaja en el Hotel Belmont. Quiero saber todo. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Con quién creció? Todo lo que no supe durante 20 años. Teo guardó silencio un segundo. Sabía que esa voz, firme por fuera, venía llena de grietas por dentro. Lo tendré en 48 horas. No. Lo necesito mañana. Es importante. Colgó y se quedó mirando su muñeca. Pasó el dedo sobre la marca, como si recién ahora entendiera su peso. Esa media luna había estado allí toda su vida, pero nunca la había sentido tan presente como ahora. Esa noche, Camila volvió al restaurante a buscar su turno. Intentó actuar con normalidad, pero todos la miraban distinto. Su nombre corría en susurros entre los pasillos. Alguien había visto la escena. Alguien había contado que la chica de limpieza había tocado al mismísimo Salvatierra. ¿Tú lo conocías?, preguntó Ana, una de las hosteleras. Camila dudó. Luego, simplemente dijo, no, pero creo que él conoció a mi madre. Las palabras flotaron con un eco que ella misma no supo cómo sostener. Esa noche, mientras barría el pasillo trasero, el jefe de piso se le acercó con un sobre en la mano. Esto llegó para ti, dijo, sin más, y se fue. Camila lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita a mano. Si desea hablar, estaré disponible. No en un despacho, no en un evento, en un café, como dos personas que cargan con lo que no dijeron. Abajo, una dirección y una hora. Café Magnolia. Mañana. 10 a.m. Camila sostuvo el papel con fuerza. El encuentro era inevitable. La verdad, no podía esperar más. El Café Magnolia estaba escondido en una esquina tranquila del barrio San Telmo, lejos del bullicio del centro financiero. Tenía paredes color crema, mesas de madera desgastada y ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana con una calidez serena. No era un lugar al que uno iría por casualidad. Había que conocerlo, elegirlo, o tener un motivo. Camila llegó 10 minutos antes de la hora. Llevaba un abrigo gris sencillo, una bufanda bordó y un cuaderno pequeño bajo el brazo. Su madre siempre decía que uno debía anotar las verdades importantes para que no se borraran con el tiempo. Esa mañana sentía que podía encontrar algunas. Pidió un té. Se sentó junto a la ventana y esperó. A las 10:02, la puerta sonó con su campanita metálica. Camila levantó la vista. Era él. Eduardo Salvatierra no traía guardaespaldas ni traje de etiqueta. Vestía un abrigo largo negro, bufanda oscura y una expresión que combinaba incomodidad con algo parecido al arrepentimiento. Sostenía un sombrero en la mano y la mirada baja. La vio. Hizo una leve inclinación de cabeza. Gracias por venir, dijo con voz grave. No lo hice por usted, respondió ella, suave pero firme. Él asintió. No discutió. Se sentó frente a ella. Ninguno dijo nada durante varios segundos. No sabía de tu existencia, dijo finalmente. Lo sé, dijo Camila. Pero eso no cambia el hecho de que existo. Las palabras eran cuchillas envueltas en terciopelo. Tu madre, Rosa Elena, tragó saliva. Fue alguien que nunca olvidé, aunque hice todo lo posible por fingir que sí. Camila lo observaba. Había en él algo quebrado, pero también intacto. Una contradicción que dolía. ¿Por qué se fue?, preguntó, sin rodeos. Él desvió la mirada hacia la ventana. Porque fui cobarde. ¿Y ahora?, replicó ella.
¿Qué lo hace valiente ahora? Eduardo cerró los ojos un momento. Luego sacó de su abrigo un sobre doblado con mucho cuidado. Lo colocó sobre la mesa. Esta carta me la envió tu madre hace más de 20 años. Nunca la leí, hasta hace 2 noches. Camila lo miró en silencio. Me decía que si alguna vez te encontraba, debía escucharte. Así que eso estoy haciendo. Escuchando. Ella extendió la mano y tomó el sobre. Era igual al que había visto en la caja de su madre. Mismo papel. Misma caligrafía. El silencio entre ambos ya no era incómodo. Era pesado. Como si el aire supiera que lo que se estaba diciendo ahí no era solo para ellos. Era para los años que se perdieron. Mi madre murió sin decir su nombre en voz alta, dijo Camila. Nunca quiso que yo creciera odiando a un fantasma, pero eso no significa que no doliera. Lo entiendo, dijo Eduardo. Perdí más que el derecho a llamarte hija. Perdí el derecho a explicar lo que nunca hice. No necesito explicaciones, interrumpió ella. Necesito respuestas. Y verdad. Eduardo asintió. Abrió su cartera y sacó una carpeta delgada. Dentro había recortes, registros, fotografías. La empujó suavemente hacia ella. Esto es todo lo que mi investigador pudo encontrar. Tu escuela, tus dibujos, tu beca en la escuela de arte. Vi tu mural en el centro cultural. Es como los de tu madre. Camila bajó la mirada. Por primera vez en toda la conversación, sus manos temblaron. Nunca quise buscarlo, dijo. Nunca soñé con tener un padre. Pero cuando vi esa marca, fue como si algo en mí gritara. Eduardo tocó su propia muñeca. Yo también sentí eso, aunque me tomó años entenderlo. Ella respiró hondo. ¿La amó? Él no dudó. Sí, más de lo que fui capaz de demostrar. Camila apretó los labios. Entonces, ¿por qué no la defendió? Porque crecí creyendo que el silencio era sinónimo de dignidad. Y su silencio la mató. Las palabras fueron duras. Eduardo no respondió, solo bajó la cabeza. Ella merecía que alguien la nombrara, continuó Camila, que dijera su nombre en voz alta, que la reconociera. Lo haré, dijo él, levantando la mirada. No por obligación, por justicia. No es justicia, es reparación, dijo ella. La justicia habría sido tenerla viva, tenerla amada. Ambos se quedaron callados. El café se había enfriado, el té también, pero nadie se movía. Camila sacó su cuaderno. Lo abrió en una página donde había dibujado una mano con una marca en la muñeca. Esto lo dibujé cuando era niña, dijo. No sabía cómo era mi padre, así que inventé uno. Le puse la misma marca que yo. Eduardo tocó el dibujo con delicadeza. ¿Puedo quedármelo? Camila lo pensó unos segundos. No, pero puedo hacerle una copia. Él sonrió levemente. Por primera vez, la distancia entre ellos parecía un poco menos inabarcable. ¿Puedo volver a verte?, preguntó Eduardo. Tal vez, respondió Camila, pero no venga buscando perdón. No lo espero, dijo él. Solo quiero ser alguien a quien puedas respetar. Ella se levantó. Nos vemos, señor Salvatierra. Camila, dijo él, sin atreverse a más. Ella le dio la espalda y salió. Pero al llegar a la puerta, se detuvo un segundo. Si quiere honrarla, comience por decir su nombre, en público, en alto y sin vergüenza. La campana del café sonó otra vez, y Camila se fue. Pero Eduardo se quedó allí, con el dibujo, con la carta, y con el peso de un silencio que ya no podía sostener. La tarde cayó lentamente sobre la ciudad, cubriéndola con una luz dorada que parecía teñir los edificios de nostalgia. Eduardo Salvatierra permanecía en el Café Magnolia, solo, con las manos cruzadas sobre la mesa. No había probado ni una gota del café. El dibujo que Camila le mostró estaba grabado en su memoria. Aquella muñeca con la marca y la línea fina del lápiz infantil que trazaba un padre imaginado.
Pero ya no era imaginación. Ahora era una pregunta que exigía respuesta. Sacó su celular. Dudó. Luego marcó un número que casi no usaba. «Paul», dijo en voz baja, «necesito que reúnas a la junta de la fundación para este viernes». «¿Para qué tema, Eduardo?», respondió una voz al otro lado. «Voy a hacer un anuncio público. Personal. Necesito que esté todo preparado». «¿Anuncio personal?». El abogado guardó silencio un momento. «¿Estás seguro?». «No. Pero estoy decidido. Y eso es más importante». Camila regresó a su apartamento sin saber exactamente qué sentir. Había visto al hombre que probablemente era su padre. Había escuchado su voz, sus dudas, su silencio. Pero no sabía si eso bastaba. Encendió una vela. Era una costumbre de su madre. Cada vez que una decisión importante debía ser tomada, Rosa Elena encendía una vela y se sentaba frente a su cuaderno. A veces no escribía nada. A veces lloraba. A veces simplemente miraba la llama hasta que el corazón bajaba el ritmo. Camila se sentó en el mismo sillón donde su madre le leía cuentos, ahora gastado y cubierto por una manta tejida a mano. Abrió su cuaderno de notas y escribió: «No sé si quiero un padre. No sé si él puede reparar lo que no se construyó. Pero sí sé que quiero verdad. Y si él dice su nombre en voz alta, entonces tal vez comencemos a hablar el mismo idioma». Apagó la vela. Cerró los ojos. El viernes llegó. La Fundación Salvatierra organizó su tradicional conferencia de prensa anual. El gran salón del Hotel Montecarlo se llenó de cámaras, periodistas, ejecutivos, inversionistas. Todos esperaban una nueva inversión, una alianza millonaria, una declaración de expansión, pero nadie esperaba lo que estaba por ocurrir. Eduardo se ajustó la corbata frente al espejo del camerino. Tenía las manos húmedas. Respiró hondo. No llevaba discurso escrito. Solo una hoja doblada en su bolsillo, una copia de la carta que Rosa Elena le había enviado. El coordinador de prensa le tocó el hombro. «Están listos, cuando usted quiera». Salió al escenario. Los flashes de las cámaras estallaron. Las murmuraciones se silenciaron. El hombre al que todos respetaban como símbolo de éxito y estabilidad tomó el micrófono. Y no habló de dinero. «Gracias por estar aquí», dijo, con voz firme pero cargada de emoción. «Hoy no hablaré de negocios. Hoy hablaré de deuda. No financiera, personal». La sala enmudeció. En 2002 conocí a una mujer extraordinaria. Su nombre era Rosa Elena Durán. Fue artista, muralista, defensora de lo invisible. Me enseñó a ver colores donde yo solo veía estructuras. Y también me enseñó lo que era el amor. Algunos ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas. Una reportera se enderezó en su silla. No tuve el valor de luchar por ella. Me escondí detrás de un apellido, de una herencia, de un legado que no quería perder. Y al hacerlo, la perdí a ella. Y perdí algo más. Algo que no descubrí hasta hace pocos días. Hizo una pausa. Tomó aire. «Tengo una hija. Su nombre es Camila. No la vi crecer. No la sostuve cuando aprendió a caminar. No estuve cuando lloró por primera vez. No estuve. Y no hay excusas. Solo verdad». La sala estaba congelada. El silencio era absoluto. Esta es mi primera vez diciendo el nombre de su madre en voz alta. No para redimirme, no para dar lástima, sino para honrar lo que nunca debí callar. Se guardó la hoja en el bolsillo. Su mirada recorrió el salón. «No pido perdón, solo el derecho a comenzar, a construir algo desde la verdad, a dejar de esconder lo que más me duele y lo que más me importa». Cerró los ojos un segundo. Luego, con voz apenas quebrada, añadió: «Gracias por escucharme». Y se retiró. Camila no estaba en el salón, pero lo vio todo desde su teléfono, en una transmisión en vivo. Estaba sentada en el mismo banco del parque donde su madre la llevaba de niña, frente al mural de mariposas que aún tenía los colores originales de Rosa Elena. Las palabras de Eduardo retumbaban en su pecho. No sabía si llorar, si sonreír, si gritar. Solo supo que por primera vez alguien había dicho el nombre de su madre, frente al mundo. Y eso
Valía más que cualquier herencia. Horas después de la conferencia, la ciudad parecía otra. No por el clima, ni por el tránsito, ni por la rutina, sino por algo invisible, algo sutil. El silencio, por fin, había sido roto. El discurso de Eduardo Salvatierra se volvió viral en cuestión de minutos. Al principio, por el morbo. Luego, por la fuerza. Y después, por la ternura inesperada. Un hombre de poder, rompiéndose en público, confesando no solo un amor prohibido, sino una hija oculta. Una artista olvidada. Una verdad silenciada. Y con cada reproducción, el nombre de Rosa Elena Durán volvía a circular. Como si jamás se hubiera ido. Camila no sabía qué hacer con la marea de emociones que la arrastraba. Estaba en su habitación, frente a su laptop, viendo una y otra vez el video de la conferencia. Cada vez que él decía, mi hija, algo dentro de ella temblaba. No porque creyera en esa palabra, aún, sino porque por primera vez no la usaban para hablar de alguien más. Esa noche, no durmió. Abrió su cuaderno y comenzó a dibujar, como hacía de niña, cuando algo dolía o cuando algo necesitaba ser dicho. Esta vez, no dibujó la marca. Dibujó a su madre, Rosa Elena de pie, frente a un muro. Pincel en mano, silueta firme, cabello recogido y ojos mirando al frente, y a su lado, una niña pequeña con un cuaderno en brazos. Ella. Debajo, escribió, nos llamaron invisibles, pero el color siempre regresa. Eduardo no durmió tampoco. Pasó la noche revisando documentos antiguos. Cartas devueltas. Fotos. Y sobre todo, los borradores de su autobiografía. Hasta entonces, el libro era una larga colección de éxitos, conquistas empresariales, logros, premios. Pero ahora, al releerlo, le sonaba hueco. Faltaba lo más importante, el precio de su silencio. Y eso no podía seguir oculto. Abrió un nuevo archivo. Título, el nombre que nunca dije, Memorias sin herencia. Y escribió, no soy el héroe de esta historia. Soy el hombre que no tuvo el coraje. Pero también soy el que ahora decide contarla, porque los nombres borrados también merecen ser escritos. El domingo por la mañana, Camila recibió un sobre debajo de la puerta. Era del bufete legal de la Fundación Salvatierra. Temblorosa, lo abrió. Dentro, una nota manuscrita. No te pido que firmes nada. No te pido que aceptes nada. Solo quiero que sepas que estás incluida. En lo legal. Y en lo humano. También había un documento adjunto. Una enmienda oficial al testamento de Eduardo, incluyendo a Camila Durán como beneficiaria directa de su legado. Ella lo leyó completo, no lloró, no sonrió, solo lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón del escritorio. No era eso lo que buscaba. No ahora. Esa misma tarde, recibió una llamada inesperada. Era el director del Centro Cultural Sur, un espacio independiente que solía organizar exposiciones comunitarias. Había visto el video de la conferencia. Había leído el blog personal de Camila, el que ella casi nunca compartía. Camila, queremos hacer una muestra. ¿De qué tipo? De su madre. De ti. De ambas. No sé si tengo obras suficientes. No buscamos cantidad. Buscamos legado. Visibilidad. Y tu voz tiene las dos cosas. Camila no respondió de inmediato. Pero por dentro, una parte de ella comenzaba a entender. Su historia podía ser más que un secreto revelado. Podía ser arte. Podía ser memoria viva. Esa noche, escribió un nuevo texto para abrir la exposición. Mi madre fue artista, pero también fue madre, amiga, compañera, hija, luchadora. La historia oficial nunca la nombró. Así que decidí nombrarla yo.
en cada trazo, en cada palabra. Porque el silencio puede doler, pero también puede romperse, y al hacerlo, puede sanar. Eduardo lo leyó antes de dormir. No se lo envió ella. Lo encontró en la web de la exposición, y mientras lo leía, comprendió algo simple pero transformador. Ya no necesitaba que Camila lo perdonara. Lo que necesitaba era estar a la altura de su voz. El Centro Cultural Sur nunca había recibido tanta atención mediática. Periodistas de medios independientes, fotógrafos curiosos, visitantes conmovidos y hasta ejecutivos trajeados que jamás habían puesto un pie en ese barrio. Todos querían estar ahí. La exposición se titulaba Rosa Elena, lo que no se pintó en los libros de historia. No era una sala grande. Eran 2 habitaciones modestas, con paredes encaladas y piso de madera vieja que crujía al andar. Pero lo que colgaba de esas paredes tenía más peso que cualquier galería famosa: fragmentos de vida, murales restaurados en tela, bocetos originales encontrados en libretas olvidadas, fotos en blanco y negro de Rosa, pintando con las manos manchadas de color. En el centro, una obra nueva, la más poderosa. Un lienzo de 2 metros, firmado por Camila Durán. Una figura femenina de espaldas, frente a un muro incompleto. Sostiene un pincel en alto, pero no está sola. A su lado, una niña la observa, mientras sombras detrás intentan borrarlas con trajes y silencio. Pero ellas siguen, porque el color no se rinde. Abajo, una frase pintada a mano: no somos huellas, somos camino. Eduardo llegó tarde, casi al cierre. No avisó a nadie. Entró solo, con paso lento, las manos en los bolsillos del abrigo largo. Vio a Camila a lo lejos, hablando con un grupo de jóvenes artistas. Ella también lo vio. No se acercaron. Él recorrió la exposición despacio. Se detuvo frente a un autorretrato de Rosa Elena, hecho en carboncillo. Ojos penetrantes, mandíbula firme, cabello alborotado. La imagen lo golpeó con fuerza. Era ella, pero también era Camila. Un niño se le acercó, señalando la pintura grande en el centro. ¿Ese es usted?, preguntó, señalando la sombra masculina en la esquina de la obra. Eduardo sonrió con tristeza. No lo sé, pequeño. Tal vez fui, tal vez ya no. El niño lo miró serio. Mi mamá dice que si uno se da cuenta tarde, igual puede cambiar las cosas. Tu mamá es muy sabia, respondió él. Camila se le acercó cuando todos empezaban a retirarse. No le tendió la mano, no lo abrazó, pero tampoco lo esquivó. Gracias por venir, dijo, como quien reconoce algo sin entregarlo del todo. Gracias por mostrarme lo que callé demasiado tiempo. Silencio. Caminaron un poco juntos por la sala. Las luces estaban bajas. El murmullo ya era escaso. ¿Sabes lo que más me dolió?, dijo ella, sin mirarlo. Que nunca aparecieras cuando yo era niña, nunca en los actos del colegio, nunca en mis cumpleaños. No por tu ausencia, por mi expectativa, porque por años pensé que si alguien no estaba, era porque yo no valía. Eduardo cerró los ojos un momento. Lo que más me pesa, respondió, es haber permitido que pensaras eso. Porque vales. Más de lo que este mundo puede medir. Ella asintió una sola vez. Luego señaló la pintura central. ¿Esa sombra? Sí, interrumpió él. Sé quién es. No. No la sombra, corrigió ella. El color. El que sostiene el pincel junto a ella. ¿Quién? Soy yo, pero también es ella, y, tal vez, algún día, puedas ser tú. Eduardo tragó saliva. ¿Me permitirías donar una beca a su nombre? ¿De quién?, preguntó Camila como si no supiera. De tu madre. Ella lo pensó unos segundos. Luego respondió. Solo si no lleva mi apellido, ni el tuyo. Solo el de ella. Rosa Elena. Él sonrió.
Así será. Camila se quedó unos segundos más. Luego se despidió. No necesito que seas mi padre, Eduardo, pero si vas a estar, sé raíz, no sombra. Y se fue. Esa noche, Eduardo caminó por la ciudad sin rumbo, pero por primera vez en años, no se sentía perdido. Porque aunque la historia no podía reescribirse, aún podía continuar. Y en algún rincón de la memoria colectiva, el nombre de Rosa Elena Durán empezaba por fin a ocupar el lugar que le habían negado. 2 semanas después de la exposición, Camila recibió un sobre inesperado. No venía del bufet de abogados, no traía sello corporativo. Era un sobre sencillo, blanco, con su nombre escrito a mano. Dentro había una única hoja y una flor seca prensada entre 2 papeles de seda, una camelia blanca. La carta decía: «Esta flor fue la última que ella me regaló. La tenía guardada en una libreta que jamás abrí. Hasta ahora, no sabía que una flor podía doler. Pero duele. Quiero que la tengas tú, porque si algo aprendí tarde, es que el amor no siempre grita, a veces florece en silencio». Camila dejó la carta sobre la mesa, pero sostuvo la camelia en la palma de la mano. Era frágil, pero estaba intacta. Como ciertos recuerdos, como ciertas heridas, como el amor que no llega a tiempo, pero tampoco desaparece. Esa noche, regresó a casa de doña Rosario, la vecina anciana que había sido amiga de su madre. Ella la había criado durante varios años, después de la muerte de Rosa Elena. La encontró en la cocina, preparando té con hojas secas y tarros rotulados con caligrafía antigua. ¿Sabías que él guardó la flor?, preguntó Camila, sin siquiera sentarse. Rosario levantó la mirada. ¿Cuál? Una camelia. Ah, la del último día. Camila frunció el ceño. ¿Último día? Sí. Rosario dejó la tetera a un lado. Rosa Elena fue a despedirse de él, contra mi consejo, claro. Quería dejarle algo que no pesara, algo bonito. ¿Y él la recibió? Rosario suspiró. No abrió la puerta. Se la dejó al portero, con una nota que decía: «No quiero que me recuerde por lo que no pudo decirme, sino por lo que aún puede aprender». Y aún así la guardó. Claro que sí, dijo Rosario sirviendo el té. Porque a veces los hombres no saben hablar, pero saben guardar. Camila se quedó en silencio, pensando en esa flor, en su madre, en ese gesto que parecía insignificante, pero ahora lo entendía todo. ¿Y tú, Camila?, preguntó Rosario con dulzura. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Ella alzó la vista. Voy a escribirlo, voy a dibujarlo, voy a volverlo historia. Para que nadie más tenga que crecer preguntándose si merece ser nombrado. Al día siguiente, en la sede de la Fundación Salvatierra, Eduardo se reunía con el comité interno. Tenía una propuesta clara: cambiar el nombre de uno de los edificios principales, el que albergaba talleres para jóvenes, por el nombre de Rosa Elena Durán. ¿Una artista callejera?, preguntó uno de los miembros con tono escéptico. Una mujer que transformó más vidas con un pincel que muchos de nosotros con cheques, respondió Eduardo sin dudar. ¿Y qué dirá la Junta de Inversores? Que los nombres también curan. ¿Está haciendo esto por culpa? Eduardo se inclinó hacia el micrófono. Lo estoy haciendo por amor. Y también, sí, por culpa, pero sobre todo, por justicia. No voy a morirme sabiendo que uno de los nombres más importantes de mi historia se quedó en la sombra por decisión mía. Silencio. Votación. El cambio fue aprobado por mayoría absoluta. Camila se enteró por redes sociales. No por él, ni por la prensa, sino por una publicación de un estudiante. A partir del próximo mes, el edificio sur de la fundación llevará el nombre de una artista que nadie nos enseñó en la escuela, pero que cambió mi forma de ver el mundo. Rosa Elena Durán. Su hija nos la trajo de vuelta.
Camila cerró el teléfono. No lloró, pero sonrió, porque por primera vez el apellido que llevaba era motivo de orgullo. Esa noche colgó en su pared una nueva pintura. Un retrato a contraluz de su madre, sonriendo con la cabeza inclinada hacia atrás como si escuchara música. Y a su lado, una frase escrita con pincel fino: lo que no floreció en primavera, aún puede nacer en otoño. Pasaron días sin contacto directo entre Camila y Eduardo. Después de la exposición, después de la flor, después del nuevo nombre en el edificio, el silencio volvió. Pero esta vez no era un silencio de abandono, era un silencio de respeto, de espera, de reconstrucción. Camila seguía con su rutina, trabajaba en el restaurante por las noches, enseñaba dibujo a niños los fines de semana y durante las tardes pintaba. Lo que más le pedían ahora eran retratos. Retratos de madres, retratos de hijas, retratos de mujeres fuertes que el mundo había querido pasar por alto. Un día, al final de una clase en el centro comunitario, una niña de 8 años se le acercó con un cuaderno arrugado. ¿Tú eres la hija de la señora que pintaba mariposas?, preguntó. Camila se agachó a su altura. Sí. Yo quiero ser como ella. ¿Me enseñas? La niña le mostró un dibujo torpe de una mariposa con alas desiguales pero llenas de color. Camila la abrazó con los ojos húmedos. Claro que sí, y te prometo que esta vez nadie la va a borrar. En el otro extremo de la ciudad, Eduardo miraba por la ventana de su oficina. La ciudad se extendía como un tapiz de concreto, luces y recuerdos. En su escritorio había un sobre sin abrir. Uno que él mismo había escrito, pero que no se atrevía a enviar. Dentro, una carta dirigida a Camila. No para pedir perdón. No para hablar del pasado, sino para invitarla a un evento que había mantenido en secreto, incluso de sus socios más cercanos. Una ceremonia pública para entregar una beca artística con el nombre de Rosa Elena Durán. Él no quería hacerlo sin ella. Tampoco quería presionarla. Así que no la llamó. No insistió. Solo esperó. El día del evento llegó. El salón era mucho más pequeño que los escenarios de gala de otros años. Esta vez, el foco no era el lujo, era la memoria. Una fila de jóvenes artistas esperaba ansiosos. En el escenario, una silla vacía al lado de Eduardo. La reservó con un cartel que decía: para quien nos enseñó a ver color donde otros solo vieron ruina. Los asistentes susurraban: las cámaras estaban listas. Eduardo tenía un discurso preparado, pero no sabía si podría leerlo. Cuando faltaban 10 minutos para comenzar, ella llegó. Camila, de jeans, un blazer sencillo y el cabello suelto, entró en silencio. Todos voltearon a mirarla. Ella caminó firme. Subió al escenario y se sentó en la silla vacía. No hubo abrazo, no hubo saludo, solo un cruce de miradas. Y en los ojos de ambos, un acuerdo tácito. Estamos aquí, y eso ya es mucho. Eduardo se puso de pie y tomó el micrófono. Hoy entregamos la primera beca Rosa Elena Durán. No es una limosna, no es caridad, es un acto de justicia. Porque su arte no llenó museos, pero sí corazones. Porque sus colores cruzaron muros, pero también generaciones. Y porque lo que no se nombra, no se hereda. Camila escuchaba en silencio. Esta beca no es un regalo, es una deuda. Con ella, con su hija, con todas las mujeres invisibles que sostienen el mundo mientras otros dan discursos. Aplausos. Largos, genuinos. Camila se levantó y pidió hablar. Nadie lo esperaba. Eduardo tampoco. Gracias por nombrarla. Pero no quiero que su nombre solo cuelgue de una pared. Quiero que pinte nuevas historias. Sacó de su bolso una caja pequeña. Dentro,
una docena de pinceles y una libreta con la firma de Rosa Elena. Cada becado se llevará uno, para que recuerden que no importa si tienen fama, importa si tienen algo que decir, porque eso fue lo que mi madre me enseñó. Los aplausos esta vez fueron más intensos. Había lágrimas y algo más. Respeto. Esa noche, Camila caminó sola hacia su casa. Pero al llegar a la puerta, encontró algo inesperado. Un paquete envuelto en papel Kraft. Sin remitente. Dentro, un marco con una pintura que no era suya. Tampoco de su madre. Era una escena de ella misma, de niña, imaginando a su padre. El dibujo que había mostrado en el café. Ahora recreado con técnica profesional, óleo y profundidad. Y al dorso, una nota en letra firme. Tú me dibujaste antes de conocerme. Hoy te devuelvo ese gesto, con todo lo que aún no sé ser, pero estoy aprendiendo. No firmaba con iniciales, solo con 2 palabras, tu padre. Camila cerró los ojos. Aún no sabía si podía llamarlo así, pero sonrió. Porque al fin, era él quien se estaba dibujando a sí mismo. Un mes después del evento, algo había cambiado. No en las calles, no en la prensa, no en los nombres grabados en placas de mármol. Cambiaba lo invisible, cambiaba el vínculo. Camila no lo llamaba papá. No todavía, pero había dejado de referirse a él como Eduardo al hablar con doña Rosario. Ahora decía, él me escribió otra vez. Él me mandó un libro que leía de joven. Él me preguntó qué colores usaba mi madre para los murales del sur. Y doña Rosario, que lo odiaba con la energía de una década de dolor reprimido, ahora simplemente asentía. Como si también entendiera que los muertos no se honran con rabia, sino con redención. Eduardo, por su parte, había renunciado a su cargo como presidente de la fundación. Es tiempo de dejar espacio a otras voces, dijo en un comunicado. Voces más jóvenes. Voces que no tengan que pedir permiso para decir lo que piensan. Los medios se dividieron. Algunos decían que era un gesto calculado, otros que estaba enfermo. Pero solo una persona sabía la verdad. Camila. Ella lo había visto desde cerca, un hombre que no sabía cómo sostener una taza sin temblar cuando hablaban de Rosa Elena, pero que aún así la sostenía. Una y otra vez. Una tarde cualquiera, Camila recibió un mensaje de texto. Solo decía, ¿te gustaría venir a ver el lugar donde conocí a tu madre? Tardó 5 horas en responder. Y lo hizo con una sola palabra, sí. El viaje fue corto, pero el silencio lo hizo largo. Camila y Eduardo iban en el asiento trasero de un auto discreto, con vidrios polarizados. No hablaban mucho, apenas compartían miradas breves y gestos sutiles. Cuando llegaron, Camila bajó primero. Estaban en un antiguo centro cultural, ahora abandonado. Las paredes descascaradas aún conservaban rastros de pintura. Algunos colores sobrevivían, resistiendo el tiempo. Uno de los murales estaba cubierto por grafitis, otro por cemento. Eduardo caminó hasta una esquina del patio y se detuvo. Aquí fue donde la vi por primera vez. Estaba subida en una escalera, peleando con un bote de pintura que no quería abrirse. Yo me ofrecía a ayudarla, y ella me dijo, ¿sabes usar las manos o solo firmas cheques? Camila rió. No porque fuera gracioso, sino porque era exactamente lo que su madre diría. Ella era así, murmuró Camila, directa, insoportable, inolvidable. Sí, respondió Eduardo, con los ojos vidriosos. Todo eso, y más. En un rincón del terreno, encontraron algo inesperado. Un mural oculto bajo una lámina corroída por el óxido. Camila la retiró con cuidado. Debajo, apareció una pintura en tonos pastel.
una mujer de espaldas, rodeada de mariposas. Su cabello recogido, su sombra proyectada en forma de alas. Camila se llevó una mano al pecho. Eduardo dio un paso atrás. Era ella. Era Rosa Elena. ¿Sabías de esto?, preguntó Camila. Él negó con la cabeza. Lo taparon. Lo ocultaron, como todo lo que era ella. Camila se arrodilló frente al mural. Tocó el borde con la yema de los dedos. Entonces vamos a restaurarlo. Pincel por pincel. Color por color. ¿Juntos?, preguntó él con voz baja. Ella lo miró. Sí, pero sin pretender que no dolió, porque lo hizo. Pero también ya no duele igual. Él asintió. Gracias por dejarme estar. No te estoy dejando estar, corrigió ella. Te estoy viendo quedarte. Durante las siguientes semanas, restauraron el mural entre ambos. En silencio, en diálogo, en pintura. Ella le enseñó cómo mezclar los colores sin que se apagaran. Él le enseñó cómo evitar que el sol los desgastara. Y así, sin planearlo, sin buscarlo, se encontraron. El día que terminaron, Camila firmó con sus iniciales en una esquina. Luego, miró a Eduardo. Le entregó el pincel, y sin decir una palabra, él pintó una sola letra junto a las de ella, R. No somos solo tú y yo, dijo Camila. Somos ella. Y lo que dejó. Él asintió. Y por primera vez, no sintió culpa al recordarla. Sintió gratitud. El mural restaurado atrajo visitas inesperadas. Primero fueron los vecinos, luego exalumnos del centro cultural. Después, artistas jóvenes que traían flores, dibujos, cartas. Finalmente, la prensa. Camila no dio entrevistas. Solo pidió que el mural no fuera convertido en atracción, ni en fondo de selfie. No quiero que la recuerden por moda, dijo a un periodista insistente. Quiero que la recuerden por lo que hizo florecer en otros. Una tarde, mientras retocaba una esquina del mural dañada por la lluvia, Eduardo apareció sin aviso. Traía un termo con café y una bolsa de pan dulce. Creí que estarías aquí, dijo. Siempre estoy aquí cuando no quiero pensar, respondió ella, sin voltear. Él dejó el café a su lado. Se sentó en el suelo, como ya era costumbre. No hablaban mucho esos días. Pero eso no era incomodidad. Era familiaridad. Me ofrecieron publicar el libro, dijo Eduardo al fin. El de memorias. Pero con una condición. Camila levantó la ceja sin dejar de pintar. ¿Qué condición? Que elimine el capítulo sobre Rosa Elena. Dicen que es demasiado emocional. ¿Y qué dijiste tú? Que si ese capítulo no va, el libro tampoco. Ella se detuvo por un momento. Lo miró por primera vez en minutos. ¿Y vas a leerlo tú mismo en el lanzamiento? Sí. ¿Con su nombre? Con su nombre. Con su historia. Con su arte. Y con tu dibujo en la portada. Camila bajó la mirada. No sonrió. Pero tampoco lo detuvo. Esa noche, en casa, sacó una caja vieja que nunca había abierto. La caja más escondida del armario. La que decía, solo abrir cuando duela menos. Dentro encontró una carta de su madre, escrita con tinta violeta, una hoja de hospital con su nombre tachado por error, Camilo en vez de Camila, y un pequeño llavero en forma de pincel. Rosa Elena lo había usado durante años. Ella lo recordaba colgando del bolso, tintineando cuando caminaban juntas por las veredas gastadas del barrio sur. Al fondo de la caja había un dibujo antiguo, un bosquejo hecho con crayones, una casa con un jardín lleno de mariposas, una mujer de cabello largo, una niña de brazos abiertos y un hombre con una marca roja en la muñeca. Debajo, en letra infantil, se leía, mi familia, la que todavía no conozco. Camila tocó el papel con las yemas. No lloró. Pero por primera vez, se permitió imaginar. No cómo habría sido, sino cómo podía ser ahora. Días después,
recibió una invitación formal. Acto de inauguración de la Biblioteca Comunitaria Rosa Elena Durán Fundación Sur, 19 Palabras de apertura, Camila Durán. Se quedó mirando el sobre. Lo apretó contra el pecho. Luego tomó su celular. Marcó un número que ya sabía de memoria. ¿Aló? Papá. Silencio. Al otro lado de la línea, Eduardo no respondió de inmediato. Pero Camila escuchó cómo su respiración se quebraba. Y entendió que, aunque la palabra había salido suave, había llegado como un trueno. ¿Sí, hija? ¿Me acompañas al evento? Si me lo permites, sí. Pero esta vez, dijo ella, no vengas como invitado. ¿Cómo quieres que vaya? Como testigo. Y así, con una palabra, Camila rompió el último muro. No para reconstruir el pasado, sino para sembrar futuro. La noche de la inauguración cayó con una calma extraña. El cielo estaba limpio, el aire tibio. Y sobre las calles del barrio sur colgaban guirnaldas hechas a mano con frases pintadas por niños. Aquí no se viene a olvidar. Aquí se viene a recordar pintando. Biblioteca Rosa Elena Durán, donde las palabras no tienen miedo. Camila llegó temprano. Vestía un conjunto azul marino sin pretensiones. El cabello suelto, los labios apenas pintados, pero su presencia era la de una mujer que sabía que iba a ser escuchada. La biblioteca era pequeña, modesta, pero hermosa. Las paredes estaban decoradas con murales diseñados por jóvenes artistas del barrio. Cada estante llevaba el nombre de una mujer ignorada por los libros oficiales. Violeta Parra, Alfonsina Storni, María Elena Walsh, Rosa Elena Durán. En el centro, una vitrina de cristal protegía los objetos personales de Rosa Elena. Su libreta de bocetos, el pincel desgastado, el llavero en forma de pincel y la carta nunca enviada a Eduardo, abierta, visible, leída por fin. La sala se llenó. Vecinos, artistas, periodistas, estudiantes. Eduardo llegó último, sin traje, sin protocolo, solo un cuaderno en la mano y los ojos húmedos desde que cruzó la puerta. Camila lo vio, pero no lo llamó. Él tampoco intentó acercarse. Ambos sabían que la historia no necesitaba ser forzada, solo respetada. A las 19:15 comenzó el acto. Camila subió al pequeño escenario. No necesitó micrófono. Su voz era clara, y todos la escucharon. Gracias por estar aquí. Esta biblioteca no es un monumento, no es una deuda pagada, no es una estatua, es una respuesta. Silencio total. Mi madre pintó muros que nadie pidió. Y cuando preguntaron por qué lo hacía, respondió, porque el silencio también deja manchas y alguien tiene que cubrirlas. Camila tomó una breve pausa. Durante años, su nombre fue borrado. No con violencia, con omisión. Y a veces, eso duele más. Volvió a respirar hondo. Hoy, su nombre vuelve a brillar. No porque el mundo se lo haya dado, sino porque nosotras lo tomamos de vuelta. Porque toda hija tiene derecho a escuchar el nombre de su madre sin vergüenza. Y todo padre, si quiere quedarse, debe aprender a pronunciarlo en voz alta. Giró la mirada hacia el público. Eduardo estaba de pie. No lloraba. Pero su pecho subía y bajaba con dificultad. Y en sus manos, el cuaderno temblaba. Camila lo miró y dijo, esta biblioteca es el primer lugar que lleva su nombre, pero no será el último, porque lo que ella sembró, hoy florece en nosotros. Aplausos, largos, profundos, no de cortesía, de liberación. Al final del evento, Camila se quedó sola unos minutos, junto a la vitrina, mirando los objetos de su madre. Eduardo se acercó, despacito, como quien no quiere invadir. ¿Puedo sentarme? Camila asintió. Él sacó del bolsillo una pequeña caja. La abrió. Dentro, una medalla de oro pálido,
con el nombre de Rosa Elena grabado. Era una condecoración que la fundación había creado en su honor. Un premio anual para artistas sin nombre que cambiaban el mundo desde el margen. Camila la tomó en sus manos y susurró: «Gracias, pero no por esto». Eduardo la miró, confundido. Ella sonrió, por fin. «Gracias por quedarte, por no corregirme cuando dije papá al teléfono, por entender que esto no es una adopción tardía, es una reconstrucción consciente». Él se inclinó apenas. «Estoy aprendiendo a no huir». «Lo sé», dijo Camila. «Por eso estás aquí». Y en ese instante, por primera vez, Eduardo le tomó la mano. No como un empresario, no como un hombre arrepentido, sino como un padre que no lo fue, pero que ahora sí quería ser. Camila no lo apartó, tampoco lo apretó, solo lo dejó estar. Y esa fue la forma más alta de amor que conocían. Semanas después de la inauguración, la Biblioteca Rosa Elena Durán se convirtió en mucho más que un espacio físico. Se volvió un símbolo. Las escuelas comenzaron a organizar visitas. Madres acudían con sus hijos a leer cuentos en los rincones de alfombra. Artistas locales colgaban cuadernos en el mural de la memoria, para que cualquiera pudiera continuar pintando donde Rosa Elena había dejado su huella. Camila organizaba talleres cada semana. No cobraba entrada. Decía que ese lugar era sagrado, y lo sagrado no se vende, se comparte. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba pinceles entre risas infantiles, un niño se acercó tímidamente con un dibujo entre manos. «Es mi mamá», dijo con orgullo. «¿Y por qué está llorando?», preguntó Camila, agachándose a su altura. «Porque nadie la ve». «¿Y tú sí la ves?». «Siempre». Camila lo miró con ternura. «Entonces, dibújala todas las veces que quieras. Porque ver a alguien también es una forma de quererlo». El niño sonrió y volvió corriendo a su rincón. Esa noche, Camila y Eduardo caminaron juntos por el viejo barrio donde ella había crecido. Hacía años que no pasaban por allí. Él pidió ver el edificio donde vivía Rosa Elena. Camila señaló la fachada deteriorada, el portón oxidado, las escaleras que su madre subía cantando suavemente con las bolsas del mercado. «Aquí fue donde todo comenzó», dijo con voz suave. Eduardo permaneció en silencio por un momento. Luego sacó su teléfono, abrió una nota y se la mostró. «¿Qué es esto?». «El nuevo nombre legal del edificio». Camila leyó: «Edificio Durán Rosa». Sus ojos se llenaron, no de lágrimas, sino de una certeza cálida. «Gracias», susurró. Él asintió, sin decir palabra. Más tarde, se sentaron en la banca de la plaza donde Camila solía dibujar de niña. Ella rompió el silencio. «¿Por qué tardaste tanto?». Eduardo exhaló. Miró hacia el cielo. «Porque pensé que perderla a ella ya era demasiado. No entendí que también te perdía a ti. ¿Y ahora? Ahora sé que los nombres no son solo palabras. Son raíces». Camila apoyó su cabeza sobre su hombro. «Entonces, que crezcan». Días después, Camila recibió un correo inesperado. Era de la curaduría de un museo en Europa. «Hemos conocido su trabajo a través de la Biblioteca Durán. Queremos ofrecerle una residencia artística en Barcelona. Creemos que su mirada es algo que el mundo necesita ver». Camila lo leyó 3 veces. No respondió enseguida. Fue hasta la biblioteca vacía. Se sentó frente al mural de su madre. «Mamá, ¿me dejas ir?». El silencio respondió con dulzura. Y por primera vez, Camila sintió que la respuesta era sí. Al salir, dejó un sobre la mesa de Eduardo. Dentro había una sola frase escrita a mano: «Los nombres florecen cuando se comparten». Y junto a la carta,
una camelia blanca prensada, la misma flor que Rosa Elena solía pintar en los rincones de sus murales. El vuelo de Camila despegó un miércoles por la tarde. En la terminal no hubo despedidas ruidosas ni lágrimas exageradas. Solo un abrazo largo entre ella y Eduardo. Un abrazo que por primera vez no era por lo que les faltaba, sino por todo lo que habían construido. «No voy para huir», le dijo Camila. «Voy para seguir llevando su nombre más lejos». Eduardo asintió. «Tu madre estaría orgullosa». «Lo sé. Y tú también deberías estarlo, porque esta vez te quedaste». Él no respondió con palabras. Solo le entregó un pequeño cuaderno de tapas rojas, para tus dibujos nuevos, y para los nombres que aún no hemos escuchado. Los meses en Barcelona fueron fértiles. Camila no solo pintó murales, sino que escribió textos, diseñó talleres para jóvenes latinos y fundó un colectivo llamado Hijas del Muro, dedicado a rescatar historias de mujeres que habían sido silenciadas. Su nombre comenzó a sonar en galerías, pero ella siempre pedía lo mismo: que en cada exhibición haya una mención a Rosa Elena Durán, porque el eco no existe sin una voz que lo haya lanzado primero. Mientras tanto, en su barrio natal, la biblioteca seguía creciendo. Eduardo se convirtió en voluntario de tiempo parcial. No como empresario, ni como benefactor, sino como lector de cuentos los jueves por la tarde. Los niños le decían tío Edu. A veces tropezaba con las palabras, a veces olvidaba títulos, pero siempre terminaba con la misma frase: y recuerden, las historias más fuertes no son las que se gritan, sino las que se resisten a desaparecer. Un año después, Camila volvió, sin avisar. Entró a la biblioteca en silencio. Había una niña dibujando en una esquina, una mujer joven revisando estantes, y un nuevo mural en proceso. Una madre y una hija pintando juntas, bajo la frase: aquí no se enseña para el mundo, se enseña para cambiarlo. Camila cerró los ojos, y cuando los abrió, vio a Eduardo al fondo, ordenando libros. «Hola, papá», dijo, por primera vez con total naturalidad. Él levantó la mirada y sonrió. «¿Café?». Camila asintió. «Y una historia». «Hoy quiero que me leas tú». Esa tarde, frente a una taza tibia y un cuaderno abierto, Eduardo comenzó a leer en voz alta una historia que él mismo había escrito. Ella nació en una casa sin estanterías. Creció entre muros grises y recuerdos que no eran suyos. Pero un día encontró el pincel de su madre, y en lugar de buscar respuestas, decidió dibujar las suyas. Camila lo miró con los ojos brillantes. «¿Cómo se llama esa historia?». Eduardo cerró el cuaderno. «Se llama Camila». Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora a Cuentos de Conquista. Cada semana compartimos relatos que transforman la forma en que vemos el mundo. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a ver lo que pasó cuando una mujer rica humilló a una mesera y se congeló al descubrir quién era el dueño del restaurante. Haz clic aquí para verlo ahora.